Pues este es el tema que hemos estado anunciando, el tema de la gran tribulación, el tema de la gran tribulación. Y cuando viene a mente la gran tribulación, voy a hacer aquí para las imágenes estar mejor acá. Cuando viene este tema de la gran tribulación, pues claro, hay distintas reacciones en las personas. Algunos naturalmente se preocupan porque hay ideas acerca de la gran tribulación y sienten que si serán o no serán dignos, si les tocará o no les tocará, si les va a tocar pasar por la gran tribulación o no. Pero aquí en esta imagen dice, una verdad inquebrantable, el fin está cerca. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Y dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Y pues Mateo 24 nos dice que habrá una gran tribulación cual nunca hubo sobre la faz de la tierra y nunca más volverá a haber. Pero algunas personas ven la gran tribulación como algo, como exámenes finales, ¿saben? Exámenes finales, ¿cómo eran para ustedes exámenes finales? Para algunos la gran tribulación es como al final del año, ¿no? En mi tiempo, y yo sé que todos los cincuentones de aquí, en mi tiempo exámenes finales era trasnochar la noche anterior al examen final, porque en ese tiempo los exámenes finales eran el 40% de la nota. Y entonces, si tú estudiabas el día anterior, trasnochabas con todo, seguramente, posiblemente pasaba el año y llegaba al examen final. Lo que sucedía muchas veces es que uno llegaba al examen final dormido, agotado y todo confundido y no tenía nada claro y salía de ese examen sin saber si contestó bien o contestó mal. Pero la imagen que yo tengo de los exámenes finales en mi vida es como... así me veía yo cuando venían los exámenes finales y no había estudiado. ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Ustedes... Samuel estudió con ese sistema, ahora cambiaron el sistema, ¿no? Ya no es con el 40% del final. Ahora es promoción automática. O sea, estudie o no estudie, lo pasan y listo. Pero nuestro tiempo era duro, ¿no, Samuel? Yo me acuerdo por allá en el año 74, en el último año de bachillerato, con mis amigos trasnochando duro para exámenes finales. Eso era tenaz. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa idea de que el final... el tiempo del fin y todas estas cosas es algo que viene al final, da la idea a veces, la misma idea que tenían los muchachos en el bachillerato cuando yo estudiaba, y es que todo el año estaban de vagos, y en el último momento querían pasar, ¿cierto? Entonces era el juego era durante todo el año, pásela bueno, ¿cierto? Rumbita para allá y rumbita para acá, dando vueltas, y decíamos, tranquilo, todavía no es el fin, así que vamos a pasarla bueno, y yo cuando llegue ya la semana de exámenes finales me entrego con todo, y paso, y listo, ¿cierto? Esa era la idea, y algunas personas y algunos cristianos tienen en su mente la idea de que algo así es el fin, que el tiempo del fin y la tribulación dicen, todavía no es el fin, todavía no hay problema, yo no veo que nada esté pasando, todo está como chévere, pues no, pasémosla bueno, que cuando esté llegando ese tiempo y veamos que como que se está poniendo grave la causa de eso, uno llega y se pone juicioso y pasa al otro lado. Esa es como la idea que algunas personas tienen de lo que es el fin. Pero me gustó este ejemplo, me lo encontré por casualidad. Estaba precisamente estudiando el tema de la tribulación y los tiempos del fin, y me llamó la atención este hombre, Albert Einstein. Este hombre, la historia dice que creció naturalmente en un hogar judío, sus padres eran judíos, pero hubo un tío que influyó mucho en la vida, en la niñez de Albert Einstein, y ese tío le enseñó a leer, y ese tío le creó deseos de conocer más en el mundo de la ciencia, y se dice que a los 12 años,
Albert Einstein ya era un gran lector. A los 12 años era un muchacho que devoraba libros, no cualquier libro, libros de ciencia, que su tío le pasaba, y las charlas con el tío tenían que ver sobre todos los temas y preguntas de cosas que a los 12 años los muchachos no les interesa, pero la influencia de una persona sobre un niño, y este niño comenzó a desarrollar un deseo de conocer más, y su vida fue un continuo aprender, de tal manera que cuando llegamos a esta imagen de un hombre, él murió como de 75, 76 años, murió en 1955, un año después que yo nací. Y cuando vemos en la imagen de este hombre aquí, que es la imagen que muchas veces vemos como este hombre sabio, lo que para mí es claro cuando leo este artículo acerca de él, es que él no fue un científico de un día para otro. Es decir, no fue que estudió la última noche antes de los exámenes. No. Fue un hombre que día a día estaba apasionado por lo que quería saber. Era un hombre que crecía cada día. Y su niñez, su juventud, su edad adulta y su edad ya de ancianidad, si podemos llamarlo, fue una vida entera dedicada a un desarrollo de un pensamiento. Y lo que él era el cúmulo, la suma de todo lo que aprendió a través de su vida dedicada a aprender. Una vida en que todos los días tenía inquietudes que se quería responder. Y bueno, tomó muchas decisiones. Una de las primeras decisiones fue como romper con todos los esquemas que lo ataban, decía él, a su religión, y comenzar a pensar más allá de su religión. Pero lo más curioso es que la vida, después de muchos años, lo llevó a la conclusión de que ese Dios que le habían enseñado a sus padres es Dios. Lo más lindo, ¿no? Hubo un momento de rebelión, hubo un momento de decir, no quiero saber nada de ese tema de mis padres, y yo quiero investigar, pero sus investigaciones lo llevaron a descubrir lo que sus padres le habían enseñado después de todo. Muy bien, así que ese es un ejemplo para hablar acerca del cristianismo. El cristianismo entonces no es un momento en el futuro. El cristianismo no es mi relación con la gran tribulación y con lo que va a venir y con el miedo del tiempo del fin. Mi cristianismo no es un asunto de algo por venir. Mi cristianismo es comenzar desde cuando Dios nos llama a caminar cada día en esos caminos del conocer más y del vivir más a esas cosas que hemos aprendido y que Dios nos enseña. Así que hoy vamos a ver Mateo 24, y no voy a ver todas las profecías de Jesús aquí en Mateo 24, que hablan de guerras, rumores de guerras, falsos profetas, terremotos, hambres, tribulación. Todo eso es la respuesta de Cristo a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo iba a traer Él su reino. Y Cristo les está hablando, les está respondiendo la inquietud que ellos tenían. Ellos no se imaginaban, ellos no se imaginaban que Cristo se iba a demorar tanto en volver. Ellos creían que Cristo, es que desde el capítulo, según dicen los comentaristas, desde el capítulo incluso 16, que Cristo viene hacia Jerusalén. Él está caminando hacia Jerusalén esa última semana y está yendo hacia Jerusalén a entregar su vida. Y los discípulos están pensando, Jesucristo va a Jerusalén a tomarse el poder. Era lo que ellos estaban esperando. Cristo se va a tomar el poder de todas las cosas, porque nosotros vemos con todos estos milagros que Él hace y con toda esta capacidad que Él tiene, Él se va a tomar el poder y nosotros vamos a ser sus asistentes en el poder que Él va a tomarse. Pero Cristo los sorprende y les dice, ¿sabe qué? Este templo que ustedes ven no va a estar más. Y ¿cómo así? Luego, ¿por qué? Si este templo no va a existir más, no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos estaban asombrados y decían, ¿será que Él lo va a derribar? Bueno, ellos estaban pensando en cosas muy inmediatas, en cosas que iban a pasar muy inmediatas, pero jamás se imaginaron que iban a pasar
al menos ya sabemos que han pasado 2000 años. 2000 años. Ahora pónganse a pensar en esto. ¿Qué tal que el Señor Jesucristo les hubiera dicho a sus discípulos: ¿saben qué? No se preocupen, yo vengo en 2000 años. Sí. ¿Se imaginan que hubiera dicho a sus discípulos: no, pues entonces vamos a hacer otra cosa, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí? Va a venir dentro de 2000 años. Pero una de las cosas hermosas que Cristo hizo, de la sabiduría de Cristo, es que Él explicó todos estos temas de tal forma que cada generación ha creído que es en su tiempo que Cristo viene. Cada generación ha pensado: es en mi generación, Cristo viene ya. Y en un sentido eso es cierto. ¿Por qué? Porque Cristo viene para cada persona. ¿Cuándo? ¿En qué momento viene Cristo para cada persona? En el sentido de que no tiene sino cierto tiempo en su vida, 70 años, tal vez 80 años, algunos que tienen muy buena salud, 90 años, y cuando mueren, ese es el fin, ¿o no? Ese es su fin. Ahí llegó, para ellos, ahí llegó Cristo en un sentido, ahí volvió Cristo para ellos, porque se les acabó el tiempo. Y Cristo dejó las cosas de tal manera explicadas que no les dijo a los discípulos exactamente cuándo iba a volver, cuánto se iba a demorar. Y cada generación, incluso los discípulos, pensaban que esto iba a ser ya, que Cristo se iba a tomar el poder ya, iba a comenzar su reino ya, en el momento, en algunos días se iba a tomar el reino. Y Cristo comenzó a decirles: no, todavía no es, van a venir ciertas guerras, van a venir conflictos, problemas, dificultades, el templo va a ser destruido. Y comenzó a mostrarles que Él se iba a demorar un poquito más, y ellos dijeron: se va a demorar un poco más. Pero nunca les dijo exactamente cuándo. ¿Y a nosotros sabemos algo? ¿Ustedes ya saben cuándo? Tampoco sabemos, ¿cierto? Todavía no sabemos cuándo va a ser. Todavía no tenemos claridad de cuándo va a ser. Y algunas personas que se han aventurado a decir cuándo, han fallado. Y han puesto fechas que no son. Y han salido como falsos profetas, a veces pastores con muy buen fruto, con muy buen testimonio, con iglesias muy lindas, pero se ponen a profetizar y a dar fechas y fallan. Entonces, ¿cómo quedan? Como falsos profetas. ¿Qué necesidad hay de arriesgarse a que lo llamen a uno falso profeta? Pero muy bien, entonces, en este contexto de la venida del Señor Jesucristo y de la gran tribulación y de las angustias del fin, Cristo nos da 3 parábolas que vamos a ver. Porque en medio de todo lo que Él explica, de lo que va a haber, de las guerras, de las enfermedades, de el dolor, de los terremotos, los cambios que va a haber en el cielo, en las estrellas, en todo, Él dice que eso realmente para el cristiano no es lo más importante. Y entonces, por eso, al comienzo de la presentación dice la gran tribulación 1, porque esta es una introducción al tema de la gran tribulación. Y vamos a ver que Él sí hace mucho énfasis en darnos las claves de cómo escapar de la gran tribulación. Eso sí, Él es más cuidadoso y Él es más intencional en decirnos cómo podemos escapar de la gran tribulación y cómo podemos ser librados de todas las cosas que van a venir. A mí me parece eso más importante, ¿no? Que nos diga las claves. ¿A ustedes les gustaría saber cuáles son las claves para escapar? Las claves para no tener que sufrir esa gran tribulación, cualquier cosa que sea y cualquier dificultad que sea. Cristo nos dice cómo salir adelante, cómo estar tranquilos. Él nos va a dar aquí algunos principios para que nosotros los tengamos en mente bien claros. Y Él nos advierte, nos dice: mire, esto es en lo que ustedes tienen que estar. Y si ustedes están en este tema, van a estar bien, no se tienen que preocupar. No se tienen que preocupar. Y vamos a comenzar en el capítulo 24, en el versículo 42. En el versículo 42 la palabra clave es ¿cuál? Velad. Muy bien, entonces
La primera clave que Cristo nos da es que debemos velar. Esa es la primera clave. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ni a qué hora, ni en qué año, ni en qué siglo. Han pasado todos estos siglos y no ha venido. Y Él dice, pero su papel no es saber el tiempo, sino velar. ¿Y qué significa velar? ¿Qué significa? Es una palabra que nos habla de qué. De estar despiertos, de estar pendientes. Pero algunas personas creen que estar pendientes de qué, de si la luna es roja, ¿sí? Entonces con esta luna roja que pasó la gente se puso como nerviosa y dijeron, uy, es la cuarta luna, estos eclipses que tendrán de significado, y comienzan a temblar con las cosas que suceden en el firmamento. Y entonces están mirando las estrellas, están mirando el firmamento, están mirando las nubes, están mirando el cielo. Pero ¿es eso lo que Dios dice que debemos velar? ¿Es eso? ¿O están mirando las noticias? Hay personas que ven muchas noticias, ¿no? Yo dejé de ver muchas noticias porque cada vez que abro el noticiero ese, mataron, asesinaron, sangre, robaron. Dije, ay Señor, no. Y generalmente uno ve las noticias cuando está comiendo, ¿no? Entonces uno ahí con el arrocito y que asesinaron, y uno se pasa ese arroz y eso le sabe a uno a sangre. Dije, no más noticias a esa hora de comer, vamos a hacer otra cosa. Porque es que es amarillista todo lo que viene en las noticias. Entonces que lo atacaron, le sacaron la lengua, los ojos, lo colgaron de las patas y uno, uy, no. Y ellos, los periodistas, quieren a uno como escandalizarlo, ¿no? Y como pegarle a uno con las noticias. Entonces, ¿es eso velar? No. Resulta que no se trata tampoco de estar consciente de toda noticia que pasa en todas partes. Eso tampoco es velar. Eso no quiere decir que tengamos que ser ignorantes de lo que pasa en el mundo, sino que aquí Cristo nos dice, velad en qué. Vamos a leer porque Él nos dice qué es. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Imagínense que va a haber un atraco, va a haber un robo en mi casa, y alguien me llama a las 10 de la noche, llegan los ladrones. Pues yo, ¿qué hago? Fresco, ¿cierto? A las 7 como tranquilo, ¿no? Me acuesto, duermo y pongo el reloj a las 10. Y llegó a las 10 los ladrones y yo estoy preparado, está la policía, yo los llamé, le dije que a las 10, no me preocupo. Pero cuando usted no sabe ni cuándo es, ni a qué horas, ni qué día, si es un sábado, un domingo, eso produce como angustia, ¿cierto? Y Cristo nos dice, ustedes no saben, así que deben estar velando. Y nos dice cómo. Por tanto también vosotros estad preparados. Nos dice cómo, vamos a ver. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y luego nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces Cristo dice, su papel, su misión, lo que usted tiene que hacer mientras que yo vengo y usted no sabe cuándo, es, primero que todo, dar nuestro papel, nuestra responsabilidad, cumplir nuestros deberes a tiempo. Y Él pone un ejemplo, como un padre que da de comer a su familia a tiempo, está cumpliendo su tarea. Y ese es la primera clave. Nos dice que nuestro deber no es tanto velar en cosas externas por allá lejos, sino mi deber de velar es, estoy haciendo lo que me corresponde hacer. Eso es velar, es mirar mi vida, es considerar mis actos. Estoy siendo yo responsable de acuerdo a mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? Y estoy yo siendo responsable a ese llamado. Bienaventurado, versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que no es que el día anterior a que Él venga
me pongo juicioso y le doy de comer a mi familia. No, Cristo dice, no, es que tu deber es vivir de tal manera que siempre le das de comer a tu familia, de tal manera que cuando yo venga, estás haciendo lo que tienes que hacer. Así que velar tiene que ver con la vida cotidiana del cristiano, porque algunas personas creen que el cristianismo son actos de futuro que, uy, ahora sí me arrepiento, ahora sí. No, es ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? Es el día a día. Y Cristo nos dice que la prueba verdadera no va a ser tanto, pónganme cuidado, no es tanto el asunto de la gran tribulación. La prueba verdadera es si usted hoy es honesto, dice la verdad, hace lo que tiene que hacer, es fiel, es buen padre, es buen esposo, es buen ciudadano. Esa es la prueba. Pero si usted cree que la prueba es el examen final para el cual va a estudiar el día anterior, está en problemas. Cristo dice que nos debemos preparar es a través del día a día como cristianos. Si usted no se está preparando así, de esa manera, entonces van a llegar los exámenes finales y va a tener esa cara como la que les mostré ahora, ¿no? No se ha preparado, no estará haciendo lo que tiene que hacer. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, ¿quién es un siervo malo? Vamos a ver, ¿quién es el siervo malo? El que dice, mi Señor tarda en venir. Ese es el siervo malo. El que dice, mi Señor tarda en venir. ¿Y qué hace? Comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá a su parte con los hipócritas. ¿Y por qué Cristo usa esa palabra, no? Hipócritas. Porque la persona dice, yo sí, yo soy un siervo, pero la verdad no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces es una persona que es un cristiano, que dice ser cristiano, que no hace cosas de un cristiano, pero que está diciendo que cuando vaya a venir el Señor, uy, ahí sí me pongo pilas. ¿Sí? El día del examen final, este día anterior, ahí sí me pongo pilas, ese día estudio con todo y ya el otro día paso. Y Cristo dice, no, estás equivocado. Si tú estás viendo que tu prueba es allá al futuro, en la gran tribulación, olvídate, estás perdido, porque tu prueba es hoy, es cada día. Es si estás dando de comer. Y aquí hay muchas explicaciones. Se habla de los pastores, si están haciendo lo que tienen que hacer, si están enseñando la palabra, si están alimentando la congregación, si los padres están alimentando a sus hijos en todos los aspectos, en lo físico, en lo espiritual. Es una gran responsabilidad. Cristo nos dice, hagan lo que yo les enseñé todos los días. Eso es velar, eso es estar preparados. Imagínense, cuando nosotros estudiamos todo el año, yo me acuerdo de muchachos, amigos míos, que llegaban a los exámenes y eran los que dormían bien, no se preocupaban, estaban frescos, estaban tranquilos, y como que se reían de todos los demás, ¿no? Y yo me acuerdo muy pequeño, les voy a confesar, en primero bachillerato en el Camilo Torres, pasaron un examen y yo dibujé una cruz. En ese tiempo, pues a mí me parecía que eso era, y yo dibujé una cruz y escribí, Dios mío, ayúdame. En el examen, ¿no? Y el profe me devolvió el examen. Dice, ¿y cómo le va a ayudar si no estudia? Y yo me acuerdo mucho de ese examen, ¿no? Me acuerdo de mi profe que me escribió eso, ¿no? Así que no importa cuán religioso sea usted, no importa cuántas cruces escriba, y no importa cuántas súplicas pueda tener, usted tiene que hacer la tarea antes. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Si usted no hace la tarea antes, va a llegar el momento de la prueba y no va a estar capacitado, no va a estar atento, no va a pasar. Y pues nos dice hipócritas porque dice, usted dice ser cristiano, pero no está viviendo como cristiano. Usted se está engañando, no está viviendo como cristiano. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Y luego vienen, increíble,
en el contexto del tiempo del fin, de Mateo 24, de las señales del fin, de todo lo que va a pasar en el día del regreso del Señor Jesucristo, nos da 3 parábolas. No les voy a ver todas con esta así de claro, pero yo sé que ustedes se acuerdan de las parábolas. Paulinita leyó la primera, que tenía que ver con las vírgenes necias. Y es que, bueno, Cristo toma una imagen de lo que eran las bodas en ese tiempo, y pues las bodas había seguramente un séquito de personas esperando al novio, y resulta que en esta boda el novio, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al novio? Se demoró. Y las vírgenes, que eran como las damitas de honor y todas estaban preparadas para recibir al novio, todas ellas, ¿qué habían hecho? Ellas en ese tiempo no había luz, ¿cierto? Hoy es un botoncito, pero en ese tiempo había que llevar la lámpara, y cada una llevaba su lámpara y todo demás. ¿Y cuántas llevaron la lámpara y aceite adicional y suficiente? ¿Cuántas? 5. ¿Cuándo lo hicieron? ¿En qué momento se prepararon? Antes. ¿Qué mentalidad había en ellas? ¿Qué tal que se demore? ¿Y las otras qué dijeron? Tranquilo, fresco. Eso si me falta yo le digo ahí a mi amiga que me dé, y eso. Yo en el último momento arreglo todo. Y eso exactamente fue lo que le pasó. Porque cuando llega el esposo, dice la Escritura, que las lámparas de ellas se apagaron, no tenían luz, y les dijeron a las que habían guardado aceite, danos aceite. ¿Y qué les contestaron las otras? ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces algo más sabio? Vas y compras. Ve y compra tu aceite para que no te falte a ti ni a nosotras. Pero ¿qué dice? Que mientras que fueron a comprar aceite, el esposo llegó, se cerró la puerta y se quedaron por fuera. Y es un ejemplo de falta de diligencia y de esas personas que dicen, no, soy yo en el último momento, y eso yo pego un carrerón, yo corro más que todo el mundo, ¿no? Y eso yo me meto ahí, yo me cuelo, y eso, esa es la mentalidad que Cristo dice, no está bien. No, así no se entra al reino. Usted no puede entrar en el último momento, especialmente cuando ha sido llamado con anticipación, advertido con anticipación. Aquí no estamos hablando de casos especiales de personas que Dios llama en el último momento del día. Estamos hablando de las personas que hemos sido llamados con anticipación. Tenemos la responsabilidad de estar preparados. Así que esa es la primera parábola. ¿Cuál es la segunda parábola que él da? Está hablando en el contexto del tiempo del fin y nos está dando claves para el tiempo del fin. Entonces, la primera clave, ¿cuál es? Velad. ¿Cómo estamos seguros de que no vamos a tener que pasar por angustias y dolores y miedos? ¿Está haciendo la tarea? Si usted está haciendo la tarea, tranquilo, no se preocupe. No tiene por qué preocuparse, ¿cierto? Si está viviendo como cristiano, no tiene por qué preocuparse de que si el sol se puso rojo o amarillo o verde, usted tranquilo. ¿Por qué? Está haciendo la tarea. No hay problema, no se preocupe. No le tiene que preocupar los exámenes finales, usted está haciendo lo que tiene que hacer. La segunda amonestación es una parábola que él da con respecto ¿a qué? A los talentos. Y la voy a leer a toda. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre? Que yéndose lejos. Cristo Jesús vino, se fue y nos parece que nos dejó, ¿cierto? Como que se fue, ¿y dónde está? Se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo. No dice cuándo, no dio una fecha específica, simplemente dijo mucho tiempo. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Dense cuenta que todo el tema central de aquí es: ustedes no saben cuándo vengo, ustedes no saben cuándo vengo, por lo tanto prepárense, pilas, den fruto, den fruto. Y Cristo dice: después de mucho tiempo vino, llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Realmente conocía? ¿Realmente conocía a Cristo? No, él creía conocerlo. Pero él dijo: yo sí te conozco, yo te conozco, que eres hombre duro. ¿Realmente es Dios hombre, un ser duro? Dios, la imagen que algunos tienen de que Dios es un Dios duro y castigador, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Era la idea de ese hombre. Por lo cual tuve miedo. ¿Cómo vivía ese hombre? Con miedo. ¿Debemos los cristianos vivir con miedo? No. ¿Dónde dice que no debemos vivir con miedo? Por todas partes, ¿no? Por todas partes. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, o sea, ¿cuál miedo? No temáis, dice Juan 10:27. Y Dios es amor. Y Dios está con nosotros, está en nuestra vida, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice. Así que este hombre no estaba viviendo como Cristo quiere que nosotros vivamos. ¿Vivía en qué? En miedo. Su idea de Dios le producía miedo. Y no han visto personas que la idea de Dios les produce miedo. Todo es qué miedo, qué angustia, todo es miedo. Pues este hombre vivía con miedo. ¿Y qué hizo el miedo en esa persona? ¿Qué hizo? Fui y escondí. La excusa, ¿no? Es que yo tuve miedo y yo mejor escondo eso, y yo mejor no hago nada. No, miedo. Le dijo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo, te lo guardé. ¿Era suficiente? Vamos a ver. Respondió su señor y le dijo: siervo malo, negligente. Aquí hay otra clave. ¿Cómo esperamos a Cristo? ¿Qué le dijo Cristo a este hombre? Negligente. Malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Esa era tu idea. Y que recojo donde no esparcí. Si tú sabías al menos eso, ¿qué debió haber hecho? Debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que, ¿qué le está diciendo Cristo a esta persona? ¿Qué nos está diciendo a nosotros también? ¿Cuál es el mensaje a nosotros con esta parábola? ¿Cuál es el mensaje de Cristo para nosotros con esta parábola? ¿Cómo siente, cómo explica usted esta parábola a usted? ¿Cómo la entiende? 3 personas, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a uno le dio 1 talento, el de 5 produjo 5, el de 2 produjo 2, el de 1 lo enterró por miedo. ¿Y qué le dijo a cada uno? ¿Y qué le dijo al último? Que era un negligente. ¿Y qué debió haber hecho? Por lo menos, lo mínimo que debió haber hecho era haber puesto a producir eso de alguna manera, haber puesto a que produjera lo mínimo. Pero este hombre le dio miedo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo?
El Señor Jesucristo nos está diciendo que, primero que todo, en la espera de todas estas cosas que van a pasar, Mateo 24, el tiempo del fin, la gran tribulación, las guerras, terremotos y todo lo demás, debemos vivir con miedo, escondiéndonos y ocultando nuestros talentos y diciendo, uy, no, yo no salgo de la casa hoy porque de pronto se me cae una nube encima. Dice Dios, no, usted sale y produce fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que a todos nos ha dado talentos. ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Qué cosas le ha dado Dios a usted? ¿Qué cosas le ha dado Dios a usted? ¿Y qué talentos tiene usted de parte de Dios? ¿Qué es un talento? ¿Es plata? No, ¿cierto? Es atributos, dones, capacidades, talentos. Y nos ha dado su espíritu. Y lo que Dios está diciéndole aquí entonces, ¿quiénes estaban oyéndole? No hemos hecho esa pregunta. ¿A quién les estaba hablando? ¿Cristo a quién les está enseñando? ¿A quién le está hablando? ¿Saben a quién les está hablando Cristo? ¿A quién le estaba hablando en Mateo 24? ¿Quiénes vinieron a Cristo a preguntarle? ¿Quiénes? Sus discípulos. Sí, sus discípulos. Dice, versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal hay de tu venida y del fin del siglo. ¿Quiénes están ahí con Cristo? ¿Quiénes están? Sus discípulos. Y Cristo les está enseñando a sus discípulos principios para escapar de todas esas cosas y que estén tranquilos. Y el primero es velar, el segundo es tengan frutos y no se escondan. ¿Cierto? Porque a veces los cristianos son los más cobardes de todos. El cristiano apenas dice, ay, la luna está... Corra, hermano, corra. ¿Y usted por qué corre? Ay, es que viene el peligro, viene la tribulación. Y van y se meten en las cuevas. Oiga, los que se meten en las cuevas son los que no conocen a Dios. Los que tienen miedo son otros. Cristo dice, usted no esconda su talento, es el tiempo de ser luz. En el momento de toda angustia y dificultad, en medio de todo lo que pasa en el mundo, el cristiano debe tener frutos y no sacar excusas. Y la excusa es, ay, no, es que como estaba temblando ese monte, qué miedo. Oiga, y hay gente que ni siquiera son cristianos y están allá metidos sirviendo. Y los cristianos por allá en otra parte, todos con miedo y escondiendo sus talentos y su llamado. ¿Saben por qué? Porque a veces las iglesias nos han vendido la idea de que nosotros tenemos que, no sé, una idea de prosperidad toda rara, en la que los demás son los que sufren, nosotros no sufrimos para nada, pero algo pasa, y es que en esa idea queremos estar bien, que no nos rasguñe nada, y no queremos servir. No queremos servir. Y Cristo nos está diciendo, oiga, ¿saben qué? En medio de toda esta situación, ustedes tienen que mostrar sus talentos, servir, y tienen que ser la luz. Tienen que ser la luz del mundo, tienen que tener frutos. No somos de los que nos tenemos que esconder. La idea del cristiano es, si nos tenemos que ir de alguna parte. Algunos se van por allá a los montes y se van a lugares donde no haya civilización y hacen casas por allá donde no hay carreteras para que no les pase nada, se supone. No, Cristo nos dice que en la oración de Cristo al Padre, en Juan 17, la oración fue, Señor, quiero que los guardes del maligno. No que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Cristo no nos va a sacar del mundo. Al contrario, nos va a dejar como luz en el mundo. Entonces, esta es una idea que algunas personas creen que para no sufrir Dios los va a hacer a un lado, y Dios nos va a guardar es con su espíritu, y con su poder, y con su presencia en nuestra vida. Y la idea del cristiano es como salir corriendo y huir de toda clase de servicio, y cuando hay un terremoto coge para el otro lado. Pues a ver, no sé, tenemos que tener cuidado también, pero
pero Cristo nos ha llamado a servir, a quitarnos la corbatica, ¿cierto? A remangarnos y trabajar y servir y ser luces en medio de las cosas que pasan. Así que esa es la otra parábola. Cristo nos dice, no escondas su talento, no tengas miedo, no tengas miedo. Y ¿qué fue lo que le dijo? Una palabra bien clave, tuve miedo. Le dijo, negligente. ¿Siervo qué? Negligente. Negligente es porque él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. No lo hizo. Dijo, no, voy a enterrar esto y no voy a hacer nada. Entonces, por eso a veces los cristianos que debiéramos servir somos los que no estamos, los que no participamos, los que, yo a eso no voy, yo no participo con paganos, ¿sí? Y siempre tenemos excusas para decir, no, yo con esa gente no voy. Y siempre nos estamos escondiendo. Y siempre estamos como, no, yo con esa gente no me meto. Uy, ese tipo fuma, ¿no? Entonces yo con ese tipo no me meto. Y resulta que ¿y su luz dónde está? Usted está siempre escondido, metido, donde nadie lo toque, nadie lo mire, nadie lo arañe, ¿no? Y Dios dice, no esconda su talento, salga a servir al mundo, vaya, para eso estás, a eso te estoy llamando. Mientras que yo vengo, ve y sirve, no saques excusas, no escondas tu talento. Es el mensaje que Cristo les da a los discípulos. ¿Y lo aprendieron ellos? Sí, porque antes se escondían, ¿se acuerdan? Cuando Cristo resucitó y ellos se escondieron, estaban en un lugar escondidos, cerrado todo por todas partes. Y dice que Cristo se presentó en medio de ellos, aunque todo estaba cerrado, y les dijo, no tengan miedo. Estaban escondidos por temor, por miedo a los judíos, estaban metidos por allá en el lugar alto, estaban escondidos. Pero de ahí en adelante, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar y les pegaron, agarraron al pobre Pedro y al pobre Juan y les dieron una muenda tenaz. ¿Se acuerdan cuando curaron al cojo? Y les dijeron, ustedes se callan y no hablan más en nombre de Cristo. Y dijo, no, hermano, ya aprendimos que eso no es con nosotros, hablaremos pase lo que pase. Aprendieron que no se tenían que quedar callados, ni tenían que salir corriendo, ni tenían que esconderse en ninguna parte. No podían esconder lo que sabían de Cristo, lo que habían visto, lo que ellos habían presenciado de Cristo. No lo podían ya esconder. Ellos salieron, y a Pablo cuántas veces le pegaron, lo persiguieron, lo apedrearon. En una ocasión creían que el hombre estaba muerto, lo dejaron ahí tirado porque creían que estaba muerto. Pero Pablo, ¿qué hizo? Me voy a esconder. No, dijo. Y una vez que iba para Jerusalén, ¿se acuerdan? Que iba para Jerusalén y salió un profeta, se llamaba Ágabo, y dijo, no sé cómo, un cinturón de Pablo, lo tomó y dijo, la persona que en este cinturón, que era Pablo, va a sufrir en Jerusalén. Y todo el mundo se puso a llorar, ¿se acuerdan? ¿Dónde está eso? ¿En Hechos 20? En Hechos 20. Y Pablo, viendo a todo el mundo llorar, todo el mundo estaba llorando y le decían, Pablo, no vaya a Jerusalén, no vaya que le van a pegar, Pablo, no vaya que le van a pegar. Y Pablo dice, oiga, ¿ustedes qué les pasa? Si es que para eso Dios me llamó. A ver, ¿cuál es el lío de ustedes? Pero la tendencia es a decir, no vaya. Pedro a Cristo, no, cuidado, no vaya a ir a esa cruz, no vaya a esa cruz. Y Pedro, ¿Cristo qué le dijo a Pedro? A ver, Pedro, tú estás pensando como piensan los humanos, la gente común y corriente. Yo he venido a hacer un sacrificio vivo por toda la humanidad. Así que esta idea en la iglesia cristiana que, no, cuidado, no, escondámonos, ¿saben qué? No es bíblica. No es bíblico. Lo bíblico es, vaya, sea luz, vaya, mézclese y trabaje en nombre de Cristo. Y si me pegan, a eso te estoy llamando. ¿Estamos dispuestos? No, pero es a eso. Dios nos está llamando a eso. ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos dieron su vida? Hebreos 11. ¿Cuántos se entregaron y estuvieron dispuestos a lo que fuera? Y algunos padecieron, otros no. Pero no nos podemos esconder. Eso es lo que dice Cristo. No se escondan. Muestren sus talentos. No escondan el talento. No sean negligentes. Y la última parábola es
la que está en Mateo 25, en algunos títulos dice el juicio de las naciones. Y todo esto en el contexto del fin, ¿cierto? Está hablando Cristo a sus discípulos en el contexto del fin, tiempo del fin. Y les dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Otra vez, el mismo tema. Cuando Él venga, cuando Él vuelva, en el tiempo en que Él va a volver, cuando lo estamos esperando en su segunda venida, ese tiempo difícil, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y aparecerá y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, algunos llaman a esa parte la parábola de las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí es muy interesante porque Cristo dice, ¿saben qué? Lo que yo estoy haciendo no es algo improvisado, no es que yo estudié en el último momento y pasé. No, este plan viene desde la fundación del mundo. Dios no es un Dios improvisador, Dios no es un Dios que dice, ¿y ahora qué hacemos? O, no, esto cuando estemos ahí miramos qué hacemos. No, dice Cristo que este plan de Él es un plan que viene desde la fundación del mundo, desde que nos creó a nosotros, desde que nos hizo a nosotros. Así que dice, versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién lo hicimos? Entonces, Cristo, ¿qué les está diciendo a sus discípulos? Les está diciendo, ¿saben qué? La otra clave de estar tranquilos para cuando yo venga es que ustedes desarrollen una vida de servicio. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Y les está diciendo que para servir al mundo, necesitan tener una mentalidad que no le están sirviendo al mundo en sí, sino ¿a quién? A Cristo. Que cuando le damos un vaso de agua a alguien, lo damos en nombre de Cristo. Que cuando servimos a una persona, servimos a la persona en nombre de Cristo. ¿Cómo así en nombre de Cristo? ¿Qué significa eso? En la esperanza que tenemos de las promesas de Cristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él es. Servimos con la seguridad de que ese Cristo es verdad, que va a venir y va a recompensar a los que en su nombre obran, y que así debemos vivir. Y que entonces nos pone más claro, más detallado lo que debemos estar haciendo mientras que Él viene. Así que el tema de la tribulación no nos debe asustar en el asunto de si las nubes rojas o las lunas o los soles o el cielo. Ese tema pues claro va a suceder, pero Cristo dice, ¿saben qué? Eso es una señal para el mundo. Pero la responsabilidad que tú tienes no es simplemente mirar al cielo. Tu responsabilidad es esta: ser luces, ser siervos, ayudar a la gente. Y es un reto para nosotros, ¿o no? ¿Cierto que es un reto impresionante?
porque cada vez estamos más egoístas, cada vez más nos metemos en nuestro propio mundo, cada vez más la sociedad está hecha para satisfacernos a nosotros mismos. Mire, voy a dar un ejemplo que de pronto no es muy bueno, yo sé, pero es un ejemplo. Y es que tenemos un amigo que construyó una casa absolutamente hermosa, no aquí, no en Colombia, en Estados Unidos. Y entonces su casa es una casa de más de $1 millón. Y me sorprendió porque nos dejaron en un cuarto a nosotros de la casa. Es un cuarto que es un apartamento dentro de la casa, es un apartamento. Y en ese apartamento, dentro de esa casa, el baño tiene ducha para ella y ducha para él, sanitario para ella, sanitario para él, ¿sí? Lavamanos para ella, yo digo muy conveniente, eso está muy bien, muy conveniente. Yo quisiera a veces tener eso en mi casa, ¿no? Pero al mismo tiempo decía yo, nos volvimos egoístas, individualistas a morir, no queremos compartir nada, ¿cierto? Usted, esto es mío. Nos volvimos así, nos parece normal ser tan egoístas y pensar solo en mi satisfacción y en mi estar bien, bienestar, mi bienestar personal, y los demás, no, usted allá. Entonces, me impresionó. Yo sé que es un ejemplo, de pronto ustedes dicen, no, pero ese no es un buen ejemplo, tal vez no sea un ejemplo, pero muestra cómo estamos en nuestra sociedad. No queremos compartir nada, realmente no queremos que nuestro espacio, no, es mío, todo mío. Los demás, de malas, hermanos, si usted no tiene la posibilidad, se fregó. Nos volvemos muy egoístas. Y Cristo nos dice aquí que esa mentalidad no va con Él, que necesitamos identificarnos con otros. Nuestra manera de vida debe ser una que se identifica con los demás y que sirve, que tiene en cuenta al otro, que no es usted solo, usted no está solo en este universo, hay personas alrededor de usted y usted necesita vivir para bendecir, ayudar, motivar a esas otras personas que están alrededor suyo, incluso corregir de una manera amorosa a otras personas alrededor suyo, para bien de esas personas. Así que esas 3 parábolas es la que Cristo nos da. ¿Saben qué? ¿En qué contexto? En el contexto del tiempo del fin. Y las personas que no hacen así, las personas que nunca visitaron a nadie, nunca dieron un vaso de agua, nunca recibieron a una persona en su casa, todas estas personas que no sirvieron nunca, dice, entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a nadie, a ninguna otra persona, cuando no serviste a nadie, nunca me serviste a mí. Increíble. La gente cree que servir a Dios es, no sé, ¿qué se imaginan ustedes de cómo se sirve a Cristo? ¿Cómo nos imaginamos que se sirve a Cristo? A veces la gente dice, no, yendo a la iglesia, alzando las manos, dando los diezmos, ¿sí? Y esas cosas de pronto tienen su lugar, pero Cristo nos dice que le servimos cuando servimos al prójimo. Increíble. Y nos dice que eso es lo que tenemos que estar haciendo mientras que Él viene. Y que si Él viene y nos haya haciendo así, no tenemos por qué tener miedo a tribulaciones, a angustias, a dolores del tiempo del fin o tragedias que a veces nos pintan y viene una película por ahí que está alborotando a todo el mundo de miedo y todo el mundo está tiritando de miedo. Si usted no está haciendo la tarea, tirite de miedo. Pero si usted está haciendo estas cosas sencillas y su fe está en Cristo, ahora dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero hay una cosa muy linda que todo ese tema continúa hasta el capítulo 28. Hay una cosa y es que en la promesa de Cristo es si nosotros tenemos ese deseo de hacer las cosas, Él dice, capítulo 28, capítulo 28. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20, capítulo 28, versículo 20. En la mitad del versículo
explicando muchas cosas que Cristo dice que tenemos que hacer. Él dice que realmente es posible hacerlas porque Él nos ha prometido que si nosotros deseamos hacer las cosas, Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es una promesa muy hermosa también, porque Cristo Jesús nunca nos va a dejar, nunca, no nos va a abandonar, ni nos va a dejar tirados, ni nos va a dejar por ahí abandonados, sino que Él nos promete que pase lo que pase hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. Así que, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Nuestro corazón debe estar, Señor, ahora me doy cuenta, no es tanto saber cosas y saber astronomía y saber movimientos de los astros y cuántas veces van a haber eclipses de sol o de luna y cuántas veces terremotos o lo que sea. Es más esto que tú me acabas de decir. Y a mí me gusta esta última frase: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Es decir, en el fin del mundo, Cristo estará con nosotros. ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué vamos a dudar? Él va a estar siempre con nosotros. Así que es una promesa de Él y eso me anima, eso nos anima, nos debe animar. Y en la segunda parte de esta presentación, en otro día, vamos a entrar un poco más en detalle de lo que es la tribulación y vamos a ver cómo Dios nos dice que nos alentemos, es decir, nos motivemos unos a otros. Pues que Dios nos ayude y que nos ayude. Me gusta mucho lo que pasó ayer en la iglesia, lo que se está haciendo con el ministerio de Caritas Felices, Misiones Urbanas, y creo que Dios nos está mostrando que debemos ser siervos, servir a la gente en necesidad. Creo que lo tenemos que hacer. Necesitamos enfocar nuestra vida en servir a otros, ¿sí? En cambio de enfocar nuestra vida en Señor, dame más, dame más, dame más, dame más. Creo que tenemos que decirle, Señor, ayúdame a servir, porque esa es la manera que tú quieres que vivamos hasta el fin. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento, por recordarnos estas palabras en el contexto del tiempo del fin, y porque a veces nos angustiamos, Señor, a veces nos angustiamos y nos da miedo el tiempo del fin, y nos da miedo cuando hay terremotos y cuando hay circunstancias raras en los cielos y suceden cosas inexplicables y nos asustamos. Pero tú nos dices cuáles son las claves de estar tranquilo, y sobre todo tú nos dices que estarás con nosotros hasta el tiempo del fin. No nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar. Estás con nosotros, Señor. Bendícenos en nuestro actuar, bendícenos para ser de bendición a otros. Danos, Señor, esa sensibilidad. Ayúdanos a salir de nuestro encierro, ayúdanos a salir de nuestro egoísmo, de nuestra angustia por nosotros mismos, y ayúdanos a pensar en otros, en bendecir a otros, a buscar personas para las cuales tú nos pusiste para hacer luz. Te lo pedimos a ti, ayúdanos a hacer luces en este mundo en medio de todas circunstancias. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús. Damos gracias a ti por tu verdad, por tu compañía, tu bendición en nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.